Me presento, mi nombre es Edita Núñez, soy doctora en Psicología Educacional y psicóloga del Centro UC Síndrome de Down y voy a ser la moderadora de este encuentro. Durante esta jornada nos acompaña Macarena Nieto, intérprete de lengua de señas, quien facilitará la comunicación con la comunidad sorda. Además, contamos con un sistema de subtitulado automático en pantalla. Por el chat, ustedes ya vieron, ¿cierto? Ya se envió un enlace para que puedan registrar su asistencia a esta actividad. Es muy importante para nosotros que puedan hacerlo. Si alguien tiene alguna dificultad, nos puede avisar al término de la actividad. Antes de iniciar, ¿cierto? Indicamos que este conversatorio está siendo grabado y será publicado en el canal de YouTube del Núcleo Disca próximamente. Y bueno, ¿cierto? Como ya decíamos, muy agradecidos de que estén acá y esto demuestra el interés, ¿cierto?, que existe sobre las temáticas de discapacidad cognitiva y derechos sexuales, identidad y reproductivos. Temáticas tan importantes y que muchas veces son en el fondo olvidadas o puestas ahí, se invisibilizan respecto de la situación de las personas con discapacidad cognitiva. Como Núcleo Disca y Centro UC Síndrome de Down, estamos ahí trabajando por visibilizar estas temáticas desde un enfoque de derechos, efectivamente, respecto de todo lo que tiene que ver sobre el derecho de todas las personas para experimentar una vida afectiva y sexual, ¿cierto? Para eso, nuestros invitados van a hablar tanto de experiencias personales como investigativas, y se dará cuenta de la relevancia y la urgencia de hablar sobre identidad, relaciones de pareja, lo público y lo privado, entre otras temáticas. Hablaremos también de relaciones sexuales, salud sexual, desde la perspectiva de la parentalidad hasta la prevención del abuso, por ejemplo, considerando, ¿cierto?, que todo esto se desenvuelve bajo el paraguas protector de los derechos fundamentales promovidos por la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas desde el año 2006 y de la que Chile y múltiples países son Estado parte. Entonces, en ese contexto, ¿cierto?, los objetivos de esta charla es presentarles la investigación de nuestra expositora Javiera Becker y, por supuesto, generar un espacio de conversación con nuestras panelistas y también con ustedes que nos acompañan. Y entonces vamos a partir. Para comenzar, voy a dejar con ustedes a Javiera Becker, magíster en métodos para la investigación social del Núcleo Disca, quien nos presentará los resultados de su tesis sobre percepciones de padres y madres de personas con discapacidad intelectual sobre los procesos sexuales y reproductivos de sus hijas e hijos. Agradecemos a Javiera su presentación. Si tienen preguntas, las pueden escribir en el chat o decirlas en voz alta al final del conversatorio. ¿Ya? Así que adelante, Javiera. Hola a todos y todas. Voy a compartir la presentación. Ahí me confirman si se ve, por favor. Se ve. ¿Sí se ve? Sí se ve. Bueno, como comentaba Edita, lo que voy a presentar hoy día son los resultados de mi tesis de magíster, que la hice dentro del Fondesit Dispari en el Núcleo Disca con Florencia Herrera como profesora guía, y que habla de las percepciones de padres y madres de personas con discapacidad intelectual sobre los procesos sexuales y reproductivos de sus hijos e hijas. Voy a pasar un poco rapidito por los antecedentes, como de dónde surge esta investigación. Es desde el hecho de que las personas con discapacidad intelectual se encuentran con barreras al momento de tomar decisiones sobre su propia vida, al no ser consideradas autovalentes, autodeterminadas o capaces. Y algunas de estas barreras son, por ejemplo, falta de acceso a información y educación sobre salud sexual y reproductiva, la utilización de métodos anticonceptivos sin su consentimiento o incluso el riesgo de perder la custodia de sus hijos e hijas por ser consideradas incapaces de crianza. Y acá también está el hecho de que personas con discapacidad intelectual históricamente y también en Chile han sido víctimas de esterilizaciones sin su consentimiento. Voy a pasar directo a los objetivos. ¿Cuál fue el objetivo general de esta tesis? Que fue
explorar las percepciones y experiencias de madres y padres de personas con discapacidad intelectual respecto a los procesos sexuales y reproductivos de sus hijos e hijas, y los objetivos específicos en los que están de esta forma también ordenados los resultados es indagar las experiencias de control de procesos sexuales y reproductivos que tienen padres y madres respecto de sus hijos e hijas con discapacidad intelectual, describir las expectativas de padres y madres respecto de la posible parentalidad de sus hijos e hijas con discapacidad intelectual, y analizar el rol que desempeña el género en las percepciones y prácticas que tienen madres y padres respecto de los procesos sexuales y reproductivos de sus hijos e hijas con discapacidad intelectual. Un repaso dentro de lo metodológico, cómo se llevó a cabo esta investigación, fue una metodología cualitativa con la población objetivo de madres y padres de personas adultas con discapacidad intelectual residentes en Chile. Fue un muestreo por conveniencia y la técnica de recolección de datos fueron entrevistas semiestructuradas que realicé entre septiembre y noviembre del año pasado, y se utilizó análisis de contenido cualitativo. Y ahí hay una tabla, un poco resumen de quiénes fueron las personas entrevistadas, en su mayoría madres, 7 madres y 4 padres, creo, y la mayoría también de hijas en vez de más que de hijos, y la mayoría también sobre 60 años, así un repaso general. Pasando a los resultados, la primera gran área es el tema de la autodeterminación y la percepción que tienen madres y padres de los procesos sexuales y reproductivos de sus hijos e hijas. Lo principal es que la percepción que haya del nivel de autodeterminación incide en la percepción que tengan de la sexualidad de sus hijos e hijas. Entonces, habrían 2 opciones de cómo perciben a sus hijos e hijas, o personas autodeterminadas o personas sin autodeterminación. Y si es que una persona se considera o no se considera autodeterminada, se encontraron 4 factores principales, por ejemplo, el ser capaz de manejar dinero, el ser capaz de participar en tareas del hogar, como de limpieza, por ejemplo, el tener un trabajo remunerado y el ser capaz de usar transporte, por ejemplo, transporte público, tomar la micro, etc. Entonces, estos atributos que definen si es que una persona sería o no sería autodeterminada, afecta la percepción de la sexualidad que puede tener esta persona, que puede ser, por ejemplo, su capacidad de consentir una relación sexual, el interés que pueda tener una relación de pareja o el interés en relaciones sexuales. De esta manera se dan relaciones, por ejemplo, cómo esta persona va a poder consentir si es que no sabe usar la micro, por ejemplo, como que se realizaban comparaciones entre estos 2 factores. Acá un ejemplo de una cita que tiene que ver con este tema es: esas cosas hemos conversado, pero sí, yo me doy cuenta que ellos se proyectan súper así como pareja. Se proyectan que van a tener hijos, hablan, a mí me trata de suegra, y la familia nos hemos prestado para acompañar esta amistad que dice ser pololeo. Que esta es una entrevistada de 60, 80 años, de ese rango, madre de un eje 31-45, donde se ve una tensión entre cómo, si bien la hija tiene una relación de pareja, cómo se percibe más bien como una amistad y cómo la familia se decide acompañar en esta amistad que dice ser pololeo. Esa es la visión que se tiene de esto. La segunda gran área de los resultados sería la experiencia de control de procesos sexuales y reproductivos, que identifiqué 3 grandes áreas de tipos de experiencias de control. Primero sería el uso de métodos anticonceptivos, que puede ser que sí usan métodos anticonceptivos, no usan métodos anticonceptivos o no necesitan métodos anticonceptivos. Y que acá todos los casos que declaraban que su hija o su hijo sí usaba método anticonceptivo, se afirmaba que era una decisión tomada por madres y padres con conocimiento de sus hijos e hijas. Eso es algo que recalcaban dentro de las entrevistas. El segundo factor, y el que se dio de manera más transversal también, es la comunicación sobre sexualidad, que puede ser entre madre, padre, hijo, hija, o mediada por un profesional, en este caso en la mayoría ginecólogo o ginecóloga. Y ahí la comunicación sobre sexualidad podría ser profesional con la madre y con el padre, en temas como: explícame cómo es esta situación para mi hija, mi hijo, o profesional hijo-hija, que acá era el llevar, por ejemplo, a la hija al ginecólogo, y que ellos vean sus temas y ellos se mantenían un poco más aparte. Esas eran las 2 grandes áreas que se veían. Y la tercera área que se identificó de experiencias de control es el involucramiento en la relación en caso de haberla, ya que en la gran mayoría de los casos eran personas que o tenían o habían tenido anteriormente pareja. Y acá habían 2 principales partes. Uno, que fueron casos más excepcionales del manejo de los medios de comunicación, que era, por ejemplo, revisión del teléfono,
qué es lo que hablan con sus parejas. Y el otro, la otra práctica, que esto sí fue súper transversal en todas las personas entrevistadas, que era el interés de conocer a la familia de la pareja. Y acá hay un ejemplo de cita que dice, pero uno también como que los trata como niños un poco. O sea, imagínate tú a los 30 años y eres totalmente independiente. No le estáis preguntando a tu papá o a tu mamá si vaya a tomar pastillas o no, si te cuidáis o no. Entonces también ahí hay que siempre estar ahí. No es una cosa que tú digáis, no, haz lo que queráis. Como ahí se nota como experiencia de control el tener que estar presente más que lo que se tendría que estar presente por una persona que no tiene discapacidad intelectual. Bueno, acá hay otro ejemplo que es mencionando el tema de la esterilización, que es importante decir que en todos los casos, todas las personas entrevistadas, si bien afirmaban estar o en contra o a favor, todos conocían y estaban conscientes de que esto se realiza y de que esto podría ser una opción. Entonces, acá hay un ejemplo de una entrevistada que dice, bueno, lo leo, dice, bueno, desde mi condición de dirigente social de la discapacidad, estoy absoluta, total y completamente en contra de la esterilización, que es lo que actualmente se hace a los niños con discapacidad. Claro, porque eso es realmente desde fuera invadir su persona y tomar una decisión que los deja completamente limitados. Ahora no sé, también hay caso y caso, porque suponte que es una chica con una discapacidad muy severa y que vive en un ambiente muy disfuncionado. Bueno, ese es otro caso. Pero en general las niñas con discapacidad intelectual leve o moderada, sostenidas por familia más o menos funcionando, yo creo que la esterilización es una buena medida. Como incluso al estar en contra puede surgir esta circunstancia que lo hace una opción viable. Eso es lo que se dio en la gran mayoría de las entrevistas, siempre una excepción a la regla. La tercera parte de los resultados, que eran las expectativas sobre parentalidad y vida en pareja, las dos grandes formas o sea, las dos grandes opciones era percepción de la maternidad o paternidad de personas con discapacidad intelectual es o posible o imposible. Esas son las dos visiones. Es posible solo bajo ciertas condiciones, que sería, por ejemplo, el contar con una red de apoyo, sobre todo familiar. Y por el otro lado está la opción de que no perciben como posible la maternidad o paternidad hijos, hijas con discapacidad intelectual, por los motivos que surgieron para percibir que no son, como que no es posible que sean madres o padres, es la imposibilidad de la administración del hogar, la imposibilidad de enseñar, el no ser capaz de reconocer necesidades de menores o simple desinterés diciendo a mi hija no le interesa ser madre, afirmando esas cosas. Pero acá también surge algunas formas de reemplazo de cuidado, como formas alternativas de criar o de cuidar, que eran, por ejemplo, cuidado de familiares, que ahí era, no va a ser madre, pero puede cuidar a mis sobrinas y se lleva perfecto. Cuidado de animales, como el concepto de tiene una mascota que cuida como si fuera su hijo o su hija. O actividades educativas también, que es como se dio varios casos de entrevistados que se dedicaban a la docencia, entonces puede ser me acompaña al trabajo y está con los niños de prekinder, por ejemplo, y está con ese rol de enseñar sin necesariamente ser madre o ser padre. Acá un ejemplo que es interesante porque se ve también diferencias dentro de las personas en situación de discapacidad. Dice, imagínate cómo va a ser si no eres autovalente, si no puedes abrochar sus zapatos o, bueno, igual hay gente que sí porque tiene discapacidad, pero mental sobre todo, que no sepa abrocharse los zapatos porque no cacha. Yo dudo que pueda criar eficientemente un niño. Y en cambio, sí hay mamás que le faltan los brazos y se abrochan los zapatos con los dedos de los pies, o la lengua, la boca, pero son capaces porque cachan. Entonces le pueden enseñar al hijo. La capacidad física no tiene que ver con la discapacidad mental, son cosas súper distintas. Entonces, cuando la discapacidad mental es heavy, es imposible que tú puedas, o sea, es que es imposible, no te puedo decir otra cosa. Ahí también surgía mucho, en todos los casos surgió el tema de cuál es el nivel de discapacidad que tiene esta persona y eso también como determinante de si podría ser o no un buen padre o una buena madre. Y acá hay otro ejemplo del caso que sí percibía como posible la maternidad de su hija en este caso. Al preguntarle si es que percibía que era posible, decía, por supuesto que sí. Ahora el punto es, ¿qué tipo de sostén tiene? En primer lugar, ¿qué tipo de discapacidad? ¿Qué grado de discapacidad? Y luego, ¿qué tipo de sostén? Porque si la discapacidad no es muy severa, pueden hacerlo por sí mismos. Si la discapacidad es un poquitito mayor, pueden hacerlo con soporte. Pero los cabros con discapacidad intelectual tienen un desarrollo efectivo espectacular. Como acá sí se dice el tema de que si es que se tienen las redes de apoyo, sí es posible que una persona con discapacidad intelectual
pueda tener hijos e hijas y criar. Y bueno, la última parte de los resultados eran diferencias de género en las percepciones y prácticas de madres y padres. Están las diferencias entre padres y madres y entre hombres y mujeres con discapacidad intelectual. Entre padres y madres, la particularidad de las madres era que tenían una percepción de su propia sobreprotección. Varias veces decían, yo cometo el error de sobreprotegerla o de sobreprotegerlo. Mientras que los padres se distinguían más en tener mayor confianza en especialistas, que esto también se dio porque, dada que en la muestra la mayoría eran padres y madres de hijas, en el caso de los padres se daba yo confío en esto, por ejemplo, una ginecóloga, un ginecólogo, más que lo que yo pueda manejarme sobre el tema. Tanto madre como padre estaban muy presentes y tenían mucho interés en el involucramiento en las relaciones de pareja. Ambos querían conocer a los papás de la pareja, a la pareja, etc. Y la, Javiera, perdón, sí, quedan 3 minutos. ya, voy rapidito. Ya. Y diferencias entre hombres y mujeres con discapacidad intelectual. Hombres con discapacidad intelectual se percibe con menor autocontrol o menores consecuencias ante esto, y las mujeres con discapacidad intelectual tienen un menor interés en la sexualidad y mayores consecuencias, por ejemplo, en el embarazo y el riesgo de abuso. Voy a pasar directo a las conclusiones porque es más importante. Pero bueno, se puede observar una relación entre qué tan independiente se percibe al hijo o hija y cuál es su facultad en la toma de decisiones de su vida sexual y reproductiva. Lo que significa que la autodeterminación percibida influye en la visión y las expectativas. La conclusión más importante es que es crucial investigar sobre la opinión de las personas con discapacidad intelectual y su nivel de acuerdo con los hallazgos, porque involucrar sus voces significa respetar sus derechos. Y esto lleva a un tercer punto que si las opiniones difieren, o sea, en el caso de preguntarle a personas con discapacidad y que no estén de acuerdo con estas afirmaciones, surge una oportunidad para fomentar estos espacios de comunicación entre madres, padres y sus hijos e hijas con discapacidad intelectual, velando por el bienestar y comprensión de ambas partes. O sea, que esto también puede servir como instancia educativa de derechos, por ejemplo. ¿Qué son los derechos de personas con discapacidad? ¿En qué consisten? ¿Qué implica? Etcétera. Bueno, esa sería mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Javiera. Y aprovechando entonces, ¿cierto?, la presentación que nos ha hecho Javiera, vamos a pasar a nuestro segundo bloque. Entonces, Permiso. vamos, Javiera, ¿podrías dejar de compartir pantalla, por favor? Muchas gracias. como les decía, vamos a pasar a nuestro segundo bloque y a continuación vamos a conversar sobre derechos sexuales, reproductivos e identidad con Javiera Becker, ¿cierto?, que acaba de hacer su presentación. Y aprovecho también de presentarles a Paula Aguilera Moraga. Ella es artista de Fundación Mahuen, validadora de la tercera edición del libro de Sexualidad, Afectividad e Identidad del Centro UC Síndrome de Down, persona en situación de discapacidad cognitiva. Y también les presento a Yesenia Coiwin Ferman, facilitadora en derechos sexuales y reproductivos de personas con discapacidad de Reprodis, persona en situación de discapacidad intelectual. Y para partir entonces, vamos a hacer algunas preguntas para guiar la conversación, ¿cierto? Pero también si alguno de los participantes quiere comentar, quiere aportar, puede hacerlo levantando la mano, ¿cierto? O a través del chat pueden hacer sus preguntas. Entonces, vamos a partir con Paula. Hola, Paula. Hola, La primera pregunta. ¿Cómo fue tu experiencia como validadora del Manual de Afectividad y Sexualidad del Centro UC Síndrome de Down, tercera edición? fue una linda experiencia, fue una experiencia muy bonita porque me fui conociendo y aprendiendo más de mí. Tuve que leer los capítulos revisando lo que no entendía, lo subrayaba y lo decía al equipo que se podían cambiar las palabras. Pude hablar con mi familia sobre el tema, que la sexualidad para mí es un derecho. Para mí fue importante revisar el libro porque así otras personas con discapacidad van a ver
conocer y sobre sexualidad. Ya, muchas gracias. Y Yesenia, ahora vamos a preguntarle. ¿Por qué crees tú que es relevante hablar de los derechos sexuales, reproductivos y de identidad de las personas con discapacidad cognitiva? No se escucha absolutamente nada de Yesenia. ¿Ahora sí? ¿Me escucha? Ya. Ya. Bueno, hoy día les vine a contar sobre los talleres los talleres que yo hago, que es el Reprovi, ¿cierto? Sí. Bueno, mi nombre es Yesenia Natalia, soy muy enferma, tengo 34 años y represento al taller en Manos del Viento y al taller de Reprovi. Reprovi, eso. Y hoy día le voy a contar sobre en qué consisten los talleres. En la primera imagen le estamos bien, o sea, le voy a explicar estamos viendo lo que es el autocuidado. Y en la primera imagen le mostramos ahí, ¿cierto? Que hay una mascarilla. Ocupamos para pintando las uñas, para alisadora. Y, y en la tercera imagen le mostramos conocemos nuestro cuerpo, cómo es y cómo funciona. Y en la otra imagen le mostramos sobre los derechos. Y en la cuarta imagen le mostramos sobre lo que es la violencia en el pololeo, o en este caso en la pareja, puede ser también. Sí. Ah, y en la cuarta imagen le mostramos, acá aprendemos cómo poder cuidarnos. Y en la foto, por ejemplo, sale nuestro compañero y le mostramos unas imágenes con el asunto de lo que es violencia. Y acá le explicamos sobre cómo cuidarnos, cómo conocer nuestro cuerpo, cómo es. Y en la otra le explicamos sobre cómo poder usar hablamos sobre los métodos anticonceptivos. Muchas gracias. Ujú. Muchas gracias, Yesenia. Fue súper bueno que trajera fotos también porque podemos ir viendo, ¿cierto? Todo el trabajo que ustedes hacen en Reprodi respecto de los derechos reproductivos, ¿cierto? Y de sexualidad de las personas con discapacidad y además allá en Punta Arenas. Es súper importante, ¿cierto? Aprovechando las palabras de Paula y de Yesenia, cómo orientar a las personas, ¿cierto? Con discapacidad, en el fondo para poder garantizar, ¿cierto? Que las personas tengan acceso a todo lo que tiene que ver con sus derechos sexuales, reproductivos y al desarrollo de su identidad. Muchas veces la accesibilidad no está garantizada, la mayoría de las veces. Por lo tanto, es súper importante
trabajar estas temáticas y en ese sentido nosotros como Centro UC Síndrome de Down, ¿cierto? Estamos en el proceso ya del lanzamiento de la tercera edición de nuestro Manual de Afectividad y Sexualidad para personas con discapacidad cognitiva. Ahí Paula lo está mostrando, nuestro manual que está en proceso de ajuste editorial. De todas maneras, está disponible para el público en el Instagram de nuestro centro, si alguien lo quiere ver para lectura, etc. Y hacemos el hincapié que esta es la tercera edición porque hemos tenido que hacer ajustes al manual, ¿cierto? Desde la primera edición hasta ahora, por los tiempos y porque también cómo se trabajan los temas de sexualidad tienen que ser ajustados, ¿cierto? A todos los derechos. Por lo tanto, en este manual tenemos accesibilidad cognitiva, los capítulos vienen escritos en versión tradicional, pero además incluimos todos los capítulos en lectura fácil. Además, agregamos, ¿cierto? Un audiolibro que está en formato de podcast, donde ustedes pueden escuchar los mismos capítulos y además se subió a Spotify, así que está disponible para quien quiera conocer y bajar esta información. Nuestro podcast se llama Tu Momento para Pensar, ¿ya? Son capítulos breves, didácticos, con canciones y transversal para todas las edades. Nuestro libro está escrito en 12 capítulos teóricos y además en 60 actividades por edad para trabajar en la escuela y en la casa. Entonces, los invitamos, ¿cierto?, a entrar a Instagram, a donde está la bio, y ahí ustedes pueden revisar el manual desde nuestro Drive y ya pueden acceder a la lectura de los capítulos, usarlo, difundirlo, ¿cierto?, y trabajar por él. Y vamos a continuar entonces ahora con Javiera. Javiera, ¿cuáles son los desafíos que enfrentan las personas con discapacidad cognitiva para ejercer sus derechos? Uf, bueno, como parte de cómo fue formulado el problema en mi tesis está las barreras mencionadas como el tema de ser víctimas de esterilización, por ejemplo, el tema de que no son percibidas como personas capaces de autocuidado, entonces muchas veces eso significa que no pueden acceder a esta educación sexual, por ejemplo, cuando es un derecho, o sea, y como mostraron en los talleres o también el libro, también implica el cuidado del propio cuerpo, eso también ayuda a prevenir el abuso. Entonces, coartar el derecho a esto, o sea, bueno, coartar el acceso a eso significa no estar respetando los derechos. Entonces, es clave poder tener estas instancias para poder disminuir las barreras, pero hay mucho por parte de cuál es la percepción que se tiene. La percepción de incapacidad, al ser percibidas como personas incapaces, finalmente se les niega el acceso a algo que es parte de sus derechos. Entonces, esas son como grandes de las barreras. Muchas gracias, Javiera. Y ahora una pregunta para Yesenia y para Javiera también, ¿ya? ¿Qué rol tienen las familias, personas cuidadoras y profesionales de la salud en la defensa de los derechos sexuales, reproductivos e identidad de las personas con discapacidad cognitiva? No sé si quiere partir ahí Javiera. A ver, ya, yo puedo partir. ¿Ya? O sea, es que es la primera red de apoyo, entonces es un rol clave, porque muchas veces también es mediador entre cómo tener acceso a este tipo de instancias. Entonces, finalmente también, perdón, el percibir, o sea, como son finalmente la primera red de apoyo, si los perciben o no los perciben capaces de tener este tipo de instancias, puede coartar mucho. Entonces también como surgió harto en las entrevistas y como se pudo ver y también estuve leyendo los comentarios, muchas de las percepciones que tenían no se condicen con los derechos que están establecidos y aceptados a nivel nacional y mundial. Entonces eso finalmente genera un problema porque puede estar coartando a su misma familia. Entonces por eso también es importante educar a las familias y a las primeras redes de apoyo sobre estos temas. Muchas gracias, Javiera. Yesenia, también te hacemos la pregunta. Desde tu rol de facilitadora, ¿cierto?, en Reprodis,
¿Qué crees tú? ¿Cuál es el rol que tienen las familias, las personas cuidadoras y los profesionales de la salud en la defensa de los derechos sexuales, reproductivos y de identidad de las personas con discapacidad cognitiva? Eh, o sea, por ejemplo, eso tiene derecho porque hay pocas mamás, generalmente, que a los niños no lo educan mucho. ¿Eso en qué consiste? No sé si me entiendes. En lo que tiene que ver la parte de sexualidad, porque hay muchas jóvenes que no saben mucho de tener una pareja, no saben mucho de cómo cuidarse, de cómo ir a un cinesiólogo, ginecólogo, perdón, a un ginecólogo. Hay muchas personas que no saben que existen varios métodos anticonceptivos para poder cuidarse, para prevenir las enfermedades que están actualmente en la vía sexual. Y es muy importante que los papás generalmente le expliquen a los jóvenes o a los niños, en este caso mayores de 18 años, para qué consiste esto, si tiene alguna molestia o algo así, o si tiene una pareja o si tiene alguna... Es importante de llevarlo al ginecólogo. Ok, Yesenia, muchas gracias. Qué importante, ¿cierto? El apoyo de la familia, pero un apoyo que no sea una barrera, sino que realmente facilite, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con los derechos sexuales, reproductivos y identidad de las personas con discapacidad cognitiva. Ahora le vamos a hacer la pregunta a Paula. Paula, ¿cómo crees tú que podemos combatir la discriminación y el estigma en torno a la sexualidad, ¿cierto?, de las personas con discapacidad cognitiva? Respetar nuestros derechos como personas adultas, que no nos traten como niños. Ok, Paula, muchas gracias. Qué breve pero concisa la Paula. Eso es lo importante, ¿cierto? El no infantilizar, ¿cierto? Que se respeten los derechos como adultos y adultas, ¿cierto? Así que muchas gracias, Paula. Yesenia, ¿qué avances se están realizando en materia de políticas y legislación para proteger los derechos sexuales, de identidad y reproductivo de las personas con discapacidad cognitiva? Nada, porque las personas con discapacidad, nosotros no participamos en esas cosas de leyes, y entonces las personas de discapacidad tampoco tenemos como derecho a esas cosas y no nos dan información. Siendo como personas con discapacidad, nosotros no nos informan de eso. Y no hay leyes que lo enseñen tampoco. O sea, De ahí, sexualidad, sí, pero de ahí el resto no. entonces ahí vemos, ¿cierto?, que falta entender puentes, ¿cierto?, entre las políticas públicas y efectivamente sobre las personas, este puente entre las políticas públicas y las personas con discapacidad. De todas maneras, ¿cierto?, es súper importante relevar el trabajo de las organizaciones como Reprodi, ¿cierto? Como el Núcleo Disca, como el Centro UC Síndrome de Down y otras organizaciones que trabajan por la garantía de derechos de las personas con discapacidad y por supuesto, ¿cierto? Que las personas con discapacidad cognitiva no queden fuera de una educación sexual integral, ¿cierto? Esa es la idea. Ahora vamos a abrir la palabra a las personas participantes, ¿cierto? Si quieren hacerlo a través del chat o si quieren levantar la manito virtual o la manito física, ahí estamos abiertos ahí para escuchar sus consultas.
me leían, pero no me escuchaban. Ahora sí. Sí, ahora sí. Que hay un comentario en el chat que quería compartir, que fue de que decía que es una persona disca y escuchar que hay situaciones y situaciones es doloroso, que era una de las citas que Javiera leyó en su tesis. Entonces no sé si Javiera quisiera comentar como algo al respecto, ¿no? Como de esas citas que a veces son dolorosas de escuchar. Sí, bueno, las citas que mostré son bien poco en comparación de todo lo que hay y fueron varios los comentarios que me llamaban mucho la atención, un poco la banalización de estos temas y también como por ejemplo en el tema de la esterilización, cómo está en el imaginario de todos. A pesar de que varios dijeran, no, no estoy a favor, o sea, estoy en contra, pero que siempre haya un pero es súper preocupante, en mi opinión, que ni siquiera el no rotundo sea rotundo. Yo lo encontraba súper fuerte y me imagino que es súper doloroso. Por eso es que también la mayor conclusión es escuchar a las personas con discapacidad intelectual, qué opinan ellos, porque es mucho lo que se hace sin su conocimiento y sin su consentimiento, y eso justo, la idea es evitar eso y poder levantar estas opiniones y estas sus posiciones dentro de esto. Finalmente fue súper exploratorio partir por madres y padres para ver qué opinaban, pero ahora falta un poco la otra parte de qué opinan sobre estas cosas, porque acá está el caso, son afirmaciones muchas veces súper dolorosas, pero que quizás las dan muy por asumido, muy naturalizado. Ok, muchas gracias, Javiera. Y estaba levantando la manito. Doctor Tato Figueroa decía. Hola, ¿cómo están? Yo soy Tato Figueroa, soy de México y muchas gracias por estos espacios. La verdad es que creo que es muy, muy importante tenerlos y creo que algo muy importante de lo que estaban platicando es también enfatizar, además de que la familia, como decían, es un medio súper importante en ser un eje, en una barrera en la educación sexual, sino también como a terapeutas, a doctores, por ejemplo, yo que trabajo en el área de la salud, es un campo súper importante que además la familia a veces se carga mucho en ellos y realmente contamos con muchos trabajadores de salud que no tienen el conocimiento ni siquiera de los derechos que son para todos y que finalmente hablando de esterilización, por ejemplo, aquí en México es algo que está penado, también tengo conocimiento que allá igual. Y creo que es muy importante como crear estos espacios para poder dar educación sexual tanto a las familias como a los trabajadores, ¿no? Tanto terapeutas como doctores, como para que esto pueda ser, pues seamos un eje y no una barrera completamente, ¿no? Efectivamente, ¿cierto? Qué importante es que nos capacitemos, tanto los profesionales, ¿cierto? Y que las familias también nos vayamos informando respecto de estas temáticas con el mismo énfasis, ¿cierto? Por ejemplo, que personas sin discapacidad. Entonces, vemos ahí que falta mucha información en el caso de Chile, ¿cierto? No hay una ley de educación sexual integral, en el Congreso no fue aprobada, y si no llega a la población en general, dentro de esta tampoco llega a las personas con discapacidad. Por lo tanto, existe esto de muy poca información y poca capacitación. Claro, yo agradezco mucho Quiero, el material que llegan a tener, porque la verdad, por ejemplo, nosotros desde la clínica, trabajo en un hospital pediátrico, en una clínica para niños con síndrome de Down, y justo hemos utilizado mucho su material acerca del podcast, por ejemplo, y hemos tenido la participación de Mel, de Reprodis, por ejemplo, o de Víctor Romero también del Centro UC, y realmente ha sido un trabajo colaborativo muy lindo y pues creo que justo así se pueden hacer como redes mucho más grandes y trabajar a partir de lo que ya está. Entonces, muchas gracias y felicidades por su trabajo. Muchas gracias, Javiera. sí, que quería complementar algo de lo que dice Tato, justo como sobre el tema de las citas que surgieron y sobre el tema de los profesionales. Una de las citas que surgió, una de las entrevistadas, dijo que ella, cuando nació su hija, apenas supo que tenía síndrome de Down, la enfermera fue quien le dijo,
como prepárate porque la van a esterilizar, y que lo dijo muy banalmente. Y que ella lo consideraba una experiencia traumática porque finalmente mi primera aproximación profesional fue una muy poco profesional finalmente, y con muy poco tacto y muy poco conocimiento de esto. Entonces, como sí, también es clave el tema de cómo los profesionales están con estos temas. Muchas gracias, Javiera. Estoy leyendo acá el chat. Dice Andrea, no es pregunta, pero estoy realizando mi práctica en el área de discapacidad mental y agradezco mucho el espacio de aprender porque es una temática que es invisibilizada. Efectivamente, ¿cierto? Yasna dice, me parece muy interesante que se generen estas instancias para visibilizar distintos puntos de vista, especialmente cuando incorporan personas con discapacidad que son los verdaderos protagonistas, y su opinión es muy relevante. En lo personal me llega mucho lo que sucede. Soy matrona y reconozco que hay un déficit en la preparación profesional que se arrastra incluso del pregrado, pero no es excusa para prepararse y otorgar la atención ajustada a las necesidades de todos. ¿Ya? Efectivamente, ¿cierto? La autoformación es lo que estamos buscando. Voy a leer lo que dice Carmen y voy a ver los dos participantes que levantaron la mano. Carmen dice, cuesta mucho que los padres acepten la sexualidad de sus hijos con discapacidad, por lo que es un tema tabú. A las mujeres le dan anticonceptivos en diferentes formatos, pero ellas ni saben que lo toman. Respuesta de algunas madres, si la violan no va a quedar embarazada. Le pago psiquiatra y psicólogo, para eso están. Me impactó esa respuesta, por eso la cuento. ¿Sí? Ahí Paula, que tú que hiciste tu investigación, lo que estabas diciendo, ¿cierto? Respuestas bien impactantes. Javiera, perdón, me equivoqué. Javiera. Y Paula también. Sí, salieron varias como respuestas de ese tipo, y mucho el tema de, más que evitar el abuso, evitar el embarazo. Cuando que una persona no pueda quedar embarazada no significa que no pueda ser abusada. Y eso también para el caso de los hombres, está mucho el tema de proteger a mi hija del abuso, pero no está la percepción de que los hombres también pueden ser abusados. Entonces, falta mucho como conocimiento y difusión de ese también. Claro. Habían dos personas que estaban levantando la mano, pero no logré ver quién era. No sé si Andrea. Sí, Fran Riva levantó primero la mano, le damos la palabra. Ok. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Fran. Fui yo quien puso el comentario sobre el tema de las esterilizaciones forzadas y lo doloroso que podría ser escuchar estos testimonios. Yo creo que es sumamente importante que las personas con discapacidad, independientemente de la discapacidad que tengamos, soy una persona disca, podamos participar de más espacios, pero fuera de la academia, ¿no? Porque al final siempre terminamos como objeto de estudio dentro de los espacios académicos, ¿no? Como estudios para tesis, estudios para investigaciones, estudios para, pero terminamos ahí y nos quedamos ahí, ¿no? Es por eso que creo yo la necesidad de la importancia de que cuando se van a leer estos testimonios o estas experiencias, etcétera, en un espacio como este se deje una postura marcada o un precedente, porque si solamente contamos los testimonios y no marcamos una postura en torno a un tema tan fuerte como las esterilizaciones forzadas para personas con discapacidad, muchas personas se podrían ir con un mensaje o confuso o con una idea confusa sobre lo que se cree, se espera o lo que debería ser o no ser en las personas con discapacidad. Entonces, creo eso, ¿no? Las personas con discapacidad debemos participar de estos espacios, pero también fuera de la academia, y que la academia no solo nos tenga como objeto de estudio para algo, ¿no? Eh, yo estoy aquí porque me interesa, me dedico al tema de la sexualidad y la discapacidad, y, y creo que es súper potente los espacios, pero sí creo que es importante que el foco esté en las personas con discapacidad. A mí particularmente me hubiera gustado tal vez que se empiece con una charla de lo que las personas con discapacidad intelectual viven o experimentan en torno a su sexualidad, ¿no? Porque darle el foco primero a los padres de familia es otra vez caer en el capacitismo y la infantilización,
que nosotros no podemos hablar primero sobre las sexualidades antes que los profesionales de la familia. Eh, Muchas gracias, no te escuchaba bien yo, así que no sé ahí el resto de los expositores, pero sí me gustaría decir que una responsabilidad de la academia es precisamente la divulgación del conocimiento. Entonces, como tú muy bien lo dices, no puede ser que solo se le dé voz a las personas con discapacidad solo para participar en un estudio y que luego ese estudio y los resultados no se entreguen a la sociedad. O sea, la labor y la motivación de las instituciones de educación superior que hacen investigación es que eso sea un aporte para la sociedad. Entonces ahí estamos en deuda las instituciones, efectivamente, ¿ya? Veo que están levantando la manito. No sé, Andrea, ¿quién venía? Sí, Porque veo a la mano. Florencia, Ya, Florencia Herrera viene y después Yesenia. Primero Florencia. ok. Ya, ¿se me escucha? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Sí, súper. ¿Sí? ¿Sí? Ya, bueno, voy a aprovechar de decir varias cosas, pero primero, también contestándole un poco a Fran, que habló recién, habemos hartas personas disca haciendo investigación, también, como que yo creo que desde la academia, o sea, como que también quiero como, y de hecho esto es algo que hemos trabajado mucho en Núcleo Disca y es como nuestra meta, es también tener investigadoras e investigadores Disca. O sea, yo soy persona con discapacidad y soy investigadora, para como en el fondo salir como de esta idea de que en la academia solamente se investiga a personas con discapacidad y no habemos personas con discapacidad que también estamos investigando. Y también quería como ahí profundizar un poco en la idea de, claro, como, ¿por qué hablar de las percepciones de madres y padres de personas con discapacidad intelectual sobre sus procesos sexuales y reproductivos? A mi juicio es muy importante porque efectivamente, como demuestra la investigación de Javiera, las percepciones de madres y padres pueden constituirse en una barrera para el ejercicio de la sexualidad y de la reproducción de personas con discapacidad. Entonces, claro, si nos hacemos los locos y no escuchamos esos discursos, también estamos no viendo barreras muy importantes y al ver no ver las barreras tampoco podemos ver cómo superarlas, ¿no? Independiente de que obviamente también es muy importante y se ha hecho, se está haciendo, en Núcleo Disca también lo estamos haciendo, investigar directamente las experiencias de personas con discapacidad y específicamente de personas con discapacidad intelectual sobre los temas sexuales y reproductivos. Em, entonces, lo otro que quería decir es que también hay que tener mucho cuidado con no, a mi juicio, no como de una manera como condenar o demonizar las percepciones de estas madres y estos padres, independiente de que, o sea, obviamente no estamos de acuerdo y eh, desde Núcleo Disca, y me imagino que desde Centro UCDown nos oponemos terminantemente a la esterilización y a la anticoncepción sin consentimiento, sin conocimiento, etcétera. Yo creo que tenemos que tener en mente que las opiniones de estas mamás y de estos papás son productos de nuestra sociedad y de la falta de apoyos y de discusión sobre estos temas, de cómo son en el fondo una mamá con una hija de 40 años con síndrome de Down que infantiliza a su hija, ella también es producto de una sociedad que lleva a eso. Eh, Independiente de que puede ser responsable también de muchas cosas, no es para ligar la responsabilidad. Bueno, en todo caso, yo había levantado la mano para hacer una pregunta a Yesenia, que me parece fantástico que justo además ella levantó la mano también. Quería pedirle si nos puede contar un poco cómo ha sido su experiencia como facilitadora y qué cosas le gustan de ser facilitadora. Bueno, yo más que nada estoy como de apoyo nomás, general, o sea, igual obviamente participo en lo que es los talleres generalmente, pero es súper importante lo que estaba
diciendo que es muy importante de saber de los asuntos de los derechos. Nosotros hablamos lo que es cómo poder cuidarse, los métodos anticonceptivos. Es muy bueno de eso de que le enseñen generalmente a los hijos de chicos que tienen que ir al consultorio, que tienen que controlarse con un matrón, con una matrona. Y en ese caso nosotros hablamos todos los métodos anticonceptivos, de saber cuidarnos, cómo se utiliza, qué posibilidad hay, qué enfermedades hay. Y la esterilización es importante también que sepan cómo hacer eso, en qué momento, etc. Y el consentimiento obviamente es importante. Ok, muchas gracias a Yesenia y a Florencia. Les cuento que son las 7:56 y debemos llegar hasta las 20 horas. ¿Ya? Pero de todas maneras, todas las preguntas que quedaron en el chat y los comentarios, etcétera, los vamos a recoger como Nucleodisca y Centro C y les vamos a dar respuesta. Veo que Macarena Lizama, la doctora Lizama, levantó la manito. Sí, gracias Edita. Antes de que finalicen esta jornada, quisiera en nombre del equipo del Centro C Síndrome de Down agradecer tanto a Javiera como a Florencia y todo el equipo del Núcleo Disca por este espacio colaborativo de acción. Creo que desde la academia tenemos mucho que aportar en colaboración y en trabajo conjunto con la sociedad civil, con las propias personas en situación de discapacidad. Así que también transmitirles a quienes nos están escuchando la fuerte convicción de seguir investigando, de seguir trabajando, de seguir generando no solo conocimiento, sino que también promoción en la formación respecto a temáticas especialmente de sexualidad, que es lo que nos convoca hoy día, y particularmente tratar de incidir cada vez más en la formación de profesionales que acompañen el proceso de apoyo de personas con discapacidad, de manera de poder tener cada vez más herramientas para que cada uno y cada una de las personas pueda vivir y experimentar su sexualidad de la forma en que cada uno de ellos lo decida hacer. En virtud del conocimiento y de la información que creemos que es tremendamente relevante de poder hacerla lo más accesible posible y que muchas veces nos encontramos precisamente con esa gran barrera que es cómo hacemos accesible esa información a personas con discapacidad cognitiva. Y eso también ha sido el esfuerzo del libro que comentamos, de poder ponerlo en distintos escenarios de accesibilidad, como es lectura fácil y podcast, que en el fondo intentamos de que sea una información que pueda llegar de mejor forma a los diferentes grupos y a las diferentes personas. Así que nada más que agradecer este espacio, agradecer este vínculo de trabajo que espero que sea el primero de muchos otros vínculos y colaboraciones con Núcleo Disca y también agradecer particularmente a Edita por la moderación y a Víctor Romero que ha hecho que estos espacios de colaboración se puedan hacer cada vez más frecuentes y fluidas y con real colaboración y sinergia de los esfuerzos de los distintos grupos. Así que muchas gracias, Florencia, particularmente tú que lideras ese grupo. Muchas gracias a Macarena Lizama, a Florencia, ¿cierto? A nuestras exponentes, Javiera Becker, Paula Aguilera, Yesenia Coiwin. Les agradecemos la participación, las opiniones. Escucha que es importante conversar sobre estas temáticas, ¿cierto? Y, como decía Macarena Lizama, seguir haciendo cosas entre el Núcleo Disca, Centro C Síndrome de Down,
Síganos por nuestras redes sociales, tanto el Núcleo DISCA como el nuestro del Centro UC Síndrome de Down, porque se viene más conversatorio de temáticas tan interesantes como esta. Así que muchas gracias y buenas noches.